Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Puntadas de Amor. En este video vamos a compartirles cómo pueden elaborar una funda o forro para el horno, ya sea tostador o microondas, de la manera más sencilla y fácil de elaborar. Así que desde ya los invito a que me acompañen hasta el final del video para que no se pierdan ni un solo detalle del proceso de producción de esta linda funda. Para sacar el patrón de la funda del horno, voy a representarlo en una figura geométrica como este prisma rectangular para que puedan comprender fácilmente la explicación a continuación. Mido el ancho inferior del horno. Primero ubiqué estas escuadras para tener en cuenta las partes más prominentes del horno, lo que es el frente y la parte de atrás, porque este horno tiene una forma irregular a diferencia de un horno microondas. Entonces la medida de ancho es 30 centímetros. Señalo esa medida en el papel. Ahora miremos la altura del horno. A mí me da 21 centímetros. Voy a escuadrar y señalo esa medida en el papel. Continuamos con este ancho superior que sería el mismo inferior 30 centímetros. Como ven, ya trazamos esa cara lateral derecha del horno. Sigamos con el largo. Este mide 41 centímetros. Así que señalo esa medida en el papel y lo hago escuadrando. Seguimos con este borde que es el ancho superior del otro lado y que mide lo mismo 30 centímetros. Voy al papel y lo trazo. Entonces, al cerrar esta línea ya puedo ver reflejada la cara superior del horno. Continuamos con la otra cara lateral izquierda, identificando la medida de altura que claramente es la misma, 21 centímetros. Trazamos esas líneas en el papel escuadrando. Y para finalizar esa cara lateral izquierda, vamos a cerrar el borde inferior que es el mismo ancho, 30 centímetros. Esta parte del horno es la que acabo de trazar en el papel. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque está muy fácil. Pasemos a trazar la cara frontal, que viene siendo la misma cara posterior o la parte de atrás del horno. Así que la dibujaremos una sola vez. Lo que mide este largo inferior es lo mismo que el superior, 41 centímetros. Lo señalo en el papel. Ahora la altura, que es la misma, 21 centímetros, la trazamos escuadrando. Faltaría el largo superior. Ese borde mide 41 centímetros. También lo trazamos. Ahora voy a agregar 1 centímetro de margen de costura alrededor, porque lo necesitamos para unir a la pieza anterior que ya construimos. En el borde inferior no voy a agregar margen de costura. Asimismo, agrego margen de costura a los bordes laterales de esta pieza, menos al borde inferior. Es importante señalar la mitad en la cara superior. Aquí quiero diseñar un bolsillo de 14 centímetros de alto. Este es el bolsillo, pero serán 2 compartimientos, así que se van a dar cuenta cómo se pasará un pespunte en la mitad para dividirlo. Esta pieza se cortará una sola vez en la tela principal, en guata y en forro.
El bolsillo se cortará 2 veces en la tela principal, en guata y en forro. Y esta pieza se cortará también 2 veces en la tela principal, guata y forro. Pero antes necesitamos hacer una pequeña modificación a esta esquina con una regla curva. Así vamos a facilitar la confección cuando unamos a la pieza más grande. Aquí tenemos los materiales. Vamos a trabajar esta tela llamada Linoflex o también conocida como lino mantelero o lino cocinero. Tenemos 80 centímetros de lino estampado y 80 centímetros de lino unicolor. También vamos a usar sesgo en tela unicolor. Necesitamos este material conocido como guata, que se usa como relleno en estas piezas de lencería para cocina. Aquí tenemos la pieza más grande ya organizada. Como ven, la guata está ubicada en medio de la tela principal y forro. Así se hará con cada pieza. Estas son las 2 caras, frontal y posterior de la funda. Estos son los 2 bolsillos, pero hemos decidido usar el forro como tela principal para que resalte sobre el estampado. El proceso de confección es muy sencillo y básico porque a cada pieza que les acabo de mostrar se debe pasar un pespunte por todo el bordecito para poder fijar lo que es la tela principal, la guata y el forro. Se hace pasando un pespunte recto como este o también se puede hacer zigzag. Ya que fijamos las piezas por el contorno, ahora lo hacemos por el interior. Hemos decidido pasar 3 costuras a lo ancho para dividir la pieza del bolsillo en 4 partes iguales. Y luego una costura a lo largo por el centro para dividir por la mitad. Ahora esta pieza también la fijamos de la misma manera con 3 costuras a lo ancho y una a lo largo. La siguiente pieza, que es la más grande, vamos a realizar 7 costuras a lo ancho para dividir en 8 partes iguales y 3 costuras a lo largo para que quede dividido en 4 partes iguales.
Cosemos el sesgo en el borde superior de cada bolsillo. Lo que sigue es fijar el bolsillo a la pieza más grande de la funda con un pespunte por el borde, de manera que cada bolsillo quede ubicado en las caras laterales del horno. Y por el centro pasamos una costura recta para dividir en dos compartimientos iguales. Unimos un sesgo de 12 centímetros de largo doblado por la mitad y lo ubicamos en la mitad de la cara superior de la funda. Se debe fijar a cada lado con una puntadita bien rematada que no se vaya a soltar. Este sesgo funciona como agarradera para sostener la funda cuando se ponga o se retire del horno y también para sujetarla cuando se lave. Ahora señalamos la mitad superior de esta pieza, que es la cara frontal de la funda, con un alfiler. También señalamos las esquinas doblando de esta manera. Así podemos coincidir con precisión a la otra pieza. Cosemos por el borde para fijar. Y después de fijar, el terminado del borde quedará listo con este sesgo. Como ven, las piezas coinciden muy bien, ni sobra ni hace falta tela. Esto quiere decir que el patrón lo trazamos de la manera correcta. Así vamos a coser el sesgo. Lo abrimos y pasamos un pespunte al ancho del pie de máquina. Después doblamos y cerramos por el otro lado por todo el bordecito del sesgo. ¿Ya ven qué bonito va quedando? Falta el borde inferior. Tenemos este sesgo más ancho de 5 centímetros y medio en el mismo color y lo vamos a coser de la misma manera que el sesgo anterior. Aquí donde iniciamos el sesgo había que doblar un poquito para embonar, de manera que este lado del sesgo quede encima.
Después terminamos de cerrar el sesgo pasando la costura por todo el borde. Este es el resultado final del tutorial de hoy. Tenemos una linda funda para cubrir el horno. En este caso el horno tostador, pero el patrón sirve perfectamente para un horno microondas que ustedes mismos pueden diseñar con sus propias manos a la medida del que tengan en la casa. Espero que les haya encantado cómo quedó y se animen a elaborarlo porque es muy fácil de hacer y los materiales son bastante económicos. De hecho, existe una gran variedad de estampados en este tipo de tela de lencería para cocina. Hasta aquí la clase de hoy. Recuerden que todo lo que hagan con sus manos se ha hecho con amor.